Hola, ¿qué tal amigos del SEA? Estamos de vuelta con el segundo podcast. Estamos muy Me, felices porque sabemos que el primer podcast fue de mucha bendición para las personas. Sabemos que el mensaje pudo llegar y bueno, estamos muy felices de que Dios puso este proyecto en nuestras manos y que podamos seguir haciéndolo para Él y por Él. Así que me- empecemos. Toda la gloria y la honra es para Dios Amén. solamente. Bueno, este segundo podcast que traemos es acerca de las pruebas. Cuéntame, para ti. Pruebas, o sea, yo siento que las pruebas es algo que vivimos a diario, Amén. Eso es ¿sabes? muy Y creo que cierto. es bueno empezando definiendo Ajá, como a que, ¿qué qué nos son? referimos. Ujú. O sea, porque siempre hablamos de pruebas, 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 pero es ¿Qué son bueno, las pruebas? exacto, es bueno como aclarar qué Ajá. son, ¿no? Que son como eventos y situaciones que yo digo que prueban nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra paciencia. Amén. Pero yo siento que la duda de muchas personas también es, ¿para qué son? Amén. O sea, ¿para Yo, qué? ok, yo opino que las pruebas son más que nada, como dijiste, para nosotros poder eh, saber en qué nivel de fe estamos. Ujú. Son más que nada para nosotros mismos, porque independientemente de lo difícil que sea tu situación, el Señor ya sabe cuál va a ser tu resultado, Bueno, siempre y cuando te refugies en Él o te alejes de Él, Él ya va a saber lo que va a pasar. Entonces yo considero, para mí la idea es que las pruebas para una persona que conoce a Dios, una persona que sabe de Dios o que ha escuchado de Él, son más que nada para tú saber qué tan conectado estás con Dios, bueno, qué tanta fe tienes en Él de que Él pueda hacer en tu vida. Y depende de ti prácticamente si vas a poder recibir la bendición o no, porque tú decides si te refugias en el Señor o te alejas de Él. claro, Entonces yo considero que las pruebas prácticamente son como para uno saber qué tan conectado estás con para Dios. saber tu nivel de fe, tal vez. Exacto, exacto, es exactamente eso, porque Dios ya sabe, Dios ya conoce tu corazón. Mm, Entonces, simplemente Él necesita como que tú te des cuenta cómo estás tú, porque Él ya sabe cómo tú estás. ¿Me explico? O sea, claro, porque Él jamás te va a dar algo que tú no puedas manejar. así es. Entonces Él necesita saber que tú estás maduramente espiritual para tú poder recibir aquella bendición. Entonces, Mm, siento yo que esas son una de las partes por la cual el Señor permite pruebas en nuestras vidas. bueno, Y me recuerda el versículo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. mm, ¿Por qué? Porque las pruebas por lo general no son buenas, en el amén, sentido de que, o sea, no son cosas buenas que nos pasen, ¿me explico? Entonces por eso dice que todas las cosas ayudan a bien, amén. O sea que hay un independientemente, propósito detrás de exacto, todo. exacto, Y yo siento que las pruebas también es como algo que, porque hay muchas veces que nosotros estamos haciendo cosas que creemos que están correctas. exacto. Y a veces yo siento que las pruebas es como quien dice, tú sabes, cuando el tren va y la vía como que se cambia para enderezar el camino del tren. Ujú. Siento que tú vas como en un camino que tú piensas Que que tú va piensas que bien va, siempre va ahí y vienen así, las y de cuerdas y te repente, hacen así de ¡pum! va para el otro lado. Y te lleva para el otro lado porque siento que no Es siempre que, estamos en lo correcto exacto, y y, nos uno, dejamos y llevar. nos dejamos llevar por las personas que tal vez no tienen una comunión con Dios. ¿Me O explico? que nosotros no hemos tenido esa verdadera Esa comunión y verdadera comunión. sentimos que estamos bien, y Exacto. entonces cuando el Señor dice, hey, 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 ¿para dónde vas? Pum, Sí. prueba. Y siento que hay diferentes tipos de pruebas también. Amén, O sea, no solamente es como que la prueba que todo el mundo conoce, como que no tengo un amén. trabajo, o tal vez para un joven que no sabe qué Sí, hacer con su vida amén. en la universidad y todo ese tipo de temas. A- Además de mencionar los Ujú. tipos de pruebas, se me viene a la cabeza la historia de Abraham, ¿te acuerdas? Que la leímos. La de Abraham, sí, Cuando como Dios le la pidió o le ordenó Jehová le que sacrificara a su único único hijo. O sea, a yo me Isaac. imagino, ok, tú como persona, o cualquier padre de Nada, familia que tú es recibas casi, una orden de Dios que te diga que vayas y sacrifiques al único hijo que tú tengas. Yo siento exacto, que eso es, o sea, para tú poder obedecerlo, tú tienes que tener un nivel de comunión con Él. exacto. Porque hoy en día, si pasa eso, te llaman loco. Amén. Y, y bueno, puedes ir hasta preso. Exacto, Así que yo me imagino y como que tú estar a punto, porque Abraham estuvo a punto exacto. de matarlo. Y justo cuando él alzó la mano, el ángel de Jehová le dijo, Abraham, Abraham, como Que que ya sé que eres ya temeroso de sé que ahora mí. eres temeroso de mí, yo sé que eres temeroso de Dios. Ajá. Y entonces, ¿qué pasó después que él fue probado?
que Dios se dio cuenta, o sea, Que Dios pudo ver que él ajá, estaba que él ya estaba confiando, dispuesto a lo que Dios dispuesto. le ordenara. ¿Qué pasó después? Dios le dio la promesa, Le iba a multiplicar su descendencia como como las las estrellas. estrellas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde yo opino, no sé, pues siento Ujú. yo que en ese entonces Abraham debió haber dicho como que, chuzo, me sirvió confiar, ¿me explico? Claro, Ahora y entiendo, no hubo vuelta atrás. ahora entiendo el propósito, ahora entiendo el poder de Dios, porque eso es como que para lo que se basan las pruebas, que tú puedas experimentar el poder de Dios después de ellas. En medio de la adversidad. Y nos Exacto. recuerda el versículo que hablamos en el primer podcast, que era de que antes no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Amén. Me explico, como que todo conecta. Exacto. Y el hecho de que luego de tú atravesar una prueba que tú sentiste que ibas a perder todo, porque para mí, sabiendo que yo tengo que sacrificar a mi hijo, es como perderlo todo. Amén. Es el único hijo que yo tengo. Entonces, tú de pasar a un momento que tú pensaste que ibas a perderlo todo y luego recibir toda esta recompensa solamente por ser obediente, Ujú. te hace pensar a ti, ok, las Estoy pruebas, siguiendo el correcto. exactamente, y las pruebas son difíciles, pero no siempre son malas. ¿Me explico? O sea, siempre tienen, o sea, no son malas, tienen un propósito detrás de ellas. Y Claro, queda en por más nosotros, difícil que sea el exacto, momento, y por queda en más. nosotros aguantarlas Amén. y confiar en Dios en medio del proceso Exactamente. y atravesarlo y luego vamos a mirar atrás y decimos que esa prueba me hizo, la persona que soy hoy en día me hizo, Exactamente. mejoró mi fe, porque para mí, imagínate, Es que la fe de para Abraham como, como subió, si ya estaba en un nivel, imagínate cómo como, exacto, ya ese hombre, no había momento en que él pudiera decir como que dudara de dudar. Dios. Ujú. Ya él no podía dudar de Dios. O sea, Wow. eh, Y bueno, y luego, bueno, luego de esto podemos entonces hablar, regresando un poquito atrás a lo que íbamos a decir, los sobre. tipos de Ujú, pruebas que existen. ujú, O sea, porque no solamente son pruebas, como te decía, no tengo un trabajo, o para un deportista me lesioné. Hay exacto. diferentes tipos de pruebas, como que, o sea, tenemos las pruebas que provienen de nuestros propios pecados, nuestros errores. Tenemos las pruebas porque este es un mundo caído, Ujú, mente rota. gente rota. Ujú, Tenemos las pruebas que Dios está dispuesto a que experimentemos porque Él desea que nosotros pasemos al siguiente nivel, amén. que para mí es la prueba de Abraham. Ujú, Él quiso que Abraham pasara por esa prueba para poder entonces subirlo de nivel. exacto, seguir demostrando su poder. Dios seguir demostrando su poder. Amén. Y hay una parte que, ¿te acuerdas que reflexionábamos sobre que las pruebas son tentaciones y que las tentaciones y pruebas son dos cosas diferentes? Ujú. Pero pueden haber pruebas Que son que son tentaciones. tentaciones. Amén. Cuando mencionábamos ese tema, yo me puse a pensar, tipo, ¿cómo me dices a mí que las pruebas pueden ser tentaciones? Si o sea, si yo lo que he aprendido es que las tentaciones vienen de parte del enemigo y las pruebas vienen de parte de Dios. No, Entonces, esa era una de las cosas que Dios permite, o sea, recapacitando, Dios permite al enemigo tentarnos en medio de una prueba. porque Dios no tienta. Exacto, Dios no tienta. Eso creo que está en la Biblia y dice aquí, Santiago 1, 2, Santiago 1 del 2 al 3. ajá, que dice, Dice, dale. bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Amén. O sea que realmente las pruebas son una cosa, las Porque tentaciones son son otra. otra, pero dentro de las pruebas tú puedes ser tentado. Amén. Porque eso es como, dentro de eso, de que aquellas cosas que tú dejaste en el viejo hombre, aquellas cosas que dejaste en el mundo, o sea, tú necesitas saber si realmente estás listo para Amén. afrontarlas. Ujú. Entonces Dios manda al enemigo, ok, veamos para ver si lo que él me está diciendo es verdad, que él ya cambió, que él ya mejoró, que ya es mejor persona. ¿Me explico? Claro.
¿Tú has escuchado en la calle a la gente que dice de que Dios aprieta pero no ahorca? Sí, sí lo he escuchado. Realmente solamente es un dicho. Mucha gente piensa que está en la Biblia. No, no está en la Biblia así. Sin embargo, la Biblia sí dice en... En 1 Corintios 10 Ajá, del 2 al 13, ajá, dice, así que el que empieza a estar firme, mire que no caiga. No, no, no has sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis podéis resistir, resistir. sino que dará también juntamente con la tentación salida para que Para, puedas soportar. O sea, Dios no va a permitir que tú pases por algo que tú no vas a hacer, tú no, no podrás ser capaz de salir. amén. O sea, creo que Él te da todas las herramientas y todos los consejos y todas las cosas para que tú puedas soportar la prueba, para que puedas Salir victorioso. superarla Ajá, y para que puedas aprender y salir sí, victorioso. Porque exactamente. algo que yo opino es que durante las pruebas Dios te moldea. Amén. O sea, ¿cómo se llama eso que Él va moldeando? El barro. Como el Tú eres el barro. barro. Y Ajá, entonces ustedes van viendo cómo el barro empieza deforme, amén. ¿verdad? Y entonces Él va y te va moldeando, te va moldeando, te va moldeando. O sea, prácticamente ese moldeo es tal vez como que Él te está dando sabiduría, te está dando fortaleza, te está dando aprendizaje. Entonces Él Sí, te va y te va haciendo y te va haciendo y te va haciendo hasta claro. que llegamos a ser una persona madura, Eso es espiritualmente madura. espiritualmente Eso es madura. siempre y cuando nos refugiemos en Dios durante la prueba. Exactamente, amén. Porque hay Porque, dos caminos que podemos coger. exactamente. O nos refugiamos en Dios o nos O refugiamos en otra en cosa. otra cosa. Y ahí sí, papá Dios, Que no tiene también, nada que, que que ver. viene al tema de mucho más los jóvenes, pues, que cuando no estamos, porque nos incluimos a veces, o en nuestro pasado tal vez, que cuando no estamos espiritualmente maduros Ujú, y estamos pasando alguna situación que se nos exacto. salía como quien dice, de nuestras manos Amén, y no conocíamos del poder de Dios, nosotros siempre tomábamos otro camino que no era el correcto. amén. Y creo que pasa mucho hoy en día. O sea, Y uno dice tipo, o sea, sí, confío en Dios, pero en esta Él no me puede ayudar. Así que, pero, o prefiero sea, que otra cosa. Y entonces exacto. también existe la Y presión social. no, y entonces a veces las personas no queremos afrontar nuestra realidad, porque Ujú. eso lo que pasa muchas veces, que Dios nos confronta en medio Así de es. la prueba, Ujú. Él nos confronta con la verdad de nuestra realidad y entonces buscamos escapes. Eso es lo mismo cuando hablan las personas de que los problemas de salud mental y eso. Hay muchas personas que siempre están sonriendo, siempre están felices, pero por dentro tienen muchos, o sea, muchos malos sentimientos. Pero es porque no quieren afrontar esos malos No, sentimientos y prefieren, ¿cómo se dice? bloquearlos, No, bloquearlos no, cuando tú quieres como evitar, tú evitarlos. los quieres como evitar. Entonces, ¿qué pasa durante la prueba? En la prueba tú la pasas duro, porque el Señor te revela lo que estás haciendo mal y te da vergüenza. Claro. Entonces, Y hay gente que le huye. la gente evita. Entonces, lo que no Y yo fui uno de entiende, esos. amén, yo Muchas también evité veces. muchas veces las pruebas Mm. por pensar que estaba bien y que no eran necesarias. Y yo dije, ay, eso no es nada. Exacto. Recuerda. Y uno pensaba que no eran necesarias, que tú podías estar bien sin pasar una prueba. Pero lo que no te, o sea, lo que no te dabas a entender era eso, que son necesarias, que era ahí donde el Señor empezó a moldear, A trabajar. te iba a empezar a trabajar, te iba a dar esa fortaleza, esa sabiduría que necesitas para crecer espiritualmente. Y muchas veces las revelaciones no son solamente de los que tú estás haciendo malo, sino como que tal vez tú vas encontrando un propósito dentro de las pruebas. Amén. Amén. ¿Sabes? Como que, no Tú sé, te sentías en la rutina sí, normalmente y dentro de y la de la nada prueba, estás en una prueba y sientes como tal vez un llamado hacia ujú, algún ministerio y tú dices que, hey, ¿cómo así? O amén, sea, las pruebas a veces te dan más de lo que tú piensas. amén, Y creo que también es muy importante el círculo de personas que tú tienes, a quien llamas amigos, amén. ¿verdad? Porque en esos momentos que tú pasas la prueba, Tú necesitas tú gente que te necesitas diga, gente que te apoye, que ore por ora, ti, que se ora arrodille más. contigo, que te diga, hey, vamos a la iglesia, Así es, vamos que a la te dé una iglesia. palabra de aliento. Ey, vamos a leer la Biblia, esto. No dices que, ay, estoy triste. Vámonos para Ujú, la fiesta del ajá. sábado Y de no la noche. tanto, no tanto fiesta, porque hay mucha gente cristiana que pasa esto y no se refugia en fiesta, pero dice, vamos a comer un rapado, Ujú, vamos a ir al parque, ujú. vamos a la bicicleta.
Pero, o sea, todo menos ponete a orar. Claro, o sea, Todo menos buscar la eso que tú Biblia. dijiste no es Explico. algo malo, pero no es lo primordial. Exacto. No, exacto. No es lo primero que hay que hacer. Exacto. Porque si yo te digo mañana, Adriana, estoy pasando por esto, y tú me dices, dale, vamos, como tú dijiste, vamos al parque. Eso no me va a quitar lo que yo No. estoy pasando. Se te va a olvidar y vas a estar Se me va relax. a olvidar por un periodo temporal. Ajá. Tú vas a estar relax, esto y lo otro. Pero cuando tú llegas a tu casa de nuevo Ya y estoy en el mismo hueco. tú estás en el mismo hueco. En cambio, yo siento que hubiese sido diferente. Tipo, tú me dices, me siento tal, tal y tal. Vamos a orar. Vamos a refugiarnos. Vamos a leer la Biblia. Ujú. Tú quedas animado. Tú quedas como en paz. Y cuando tú te sientes en prueba, la palabra solita te da versículos de paz. O sea, te revela cosas que tú necesitas escuchar para sentirte tranquilo. Entonces, en ese Y me da momento, risa que a veces la gente dice que, "Y, qué coincidencia. ajá, eso se llama diosidencia. Aquí Diosidencia, estamos como dice la... hablando eh, de esto, pues que la palabra te da paz y ya entonces, después que tú te hayas refugiado en el Señor, no está mal que te vayas a manejar bicicleta como un Exactamente. raspado. Así que yo pienso o sea, abriendo un paréntesis de todo esto de la prueba, Amén. es muy importante que dentro de tus oraciones tú ores por personas que estén dispuestos a pelear contigo, Amén. que estén dispuestos a arrodillarse contigo, Amén. que estén dispuestos ¿tú sabes qué? Vamos a adorarle, vamos Ujú. a dejar todas tus cargas abajo, Amén. que un día tú te sin desánimo en tu cama y Él te saque y te diga, vamos a la iglesia porque tú necesitas orar. Amén. Esas son las personas que tú tienes que mantener a tu alrededor. Esas son las personas que tienen que ser tu pareja, esas son las personas que tú tienes que ser. Amén. Porque no solamente necesitamos ese tipo de personas, sino que tenemos que ser ese tipo de personas. Amén. Amén. Y volvemos al consejo que No, tú diste, ¿de qué? orar. Sí. La oración es Amén. el arma, una de las armas más poderosas que yo conozco Sí, que tenemos nosotros. y que no siempre hacemos bien. Ujú. ¿Sabes? Siempre hay veces que yo digo que nos incluimos de vez en cuando que estamos cansados después de un día de trabajo. Y yo estoy a punto de acostarme a dormir, pero la conciencia no me deja porque sabes que yo tengo que orar, pero yo dije que para salir de esa hago una oración Sí. rapidita. Amén. Y a veces se nos olvida hasta decir amén. Y por eso, exacto. Y como tú Después, dijiste, después uno no entiende por qué uno se para marcado. ajá, ¿Por qué uno no pudo dormir? ¿Por qué uno se despertó como 3000 veces en la noche? ujú, Ahí está tu respuesta, no así oraste es. como era. Pero bueno, siento que en las pruebas hay cosas buenas que uno puede experimentar, también cosas malas que uno experimenta durante las pruebas, pero al final todas tienen un propósito Amén. Todo tiene un y propósito. amén. Y yo creo que depende también las actitudes, los comportamientos que tú tengas durante ella. Amén. ¿Me explico? Porque como tú dices, cuando tú estás desanimado, esto, lo otro, sí, necesitas ayuda, necesitas tu grupo de personas, tiene que ser gente que te levanten espiritualmente, pero depende de ti Exacto. también los comportamientos que tienes durante ellas. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué pasa si tú me dices, vamos a la iglesia y esto y lo otro, pero tú no quieres? Te pones amargado y no voy, y no voy, y no voy. ¿Qué dice la Biblia? En Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe Bueno, produce paciencia. paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, la palabra te dice que en medio de la prueba tú tienes que dar en gozo. Cosa. Que hay un dicho que dice que si hay dolor que no se note. Sí. Eso es un dicho. Si Así hay es. dolor que no se note. Y entonces Tienes que afrontarla de la mejor manera posible. la palabra te lo dice. Tienes que estar en gozo. Y Entonces, si por ejemplo, en un mm, momentito te atacaron y tú estás desanimado y te dicen, vamos para la iglesia, es el Señor, vamos para la iglesia, usando a alguien, vamos mm, para la iglesia. Tú, es verdad, vamos para la iglesia. Te animas, te viste, ya es diferente, claro. ya estás en gozo. Y hay algo que me llamó la atención que tú dijiste, que es como que tú tienes que tener esa voluntad de Ujú. querer. Y es donde entra que mucha gente, o sea, no sé si no es que no se hable o mucha gente no lo sabe, pero es que Dios no da libre albedrío. Amén. O sea, Dios no te obliga a ti a tener que ir a la iglesia, a tener que buscarlo, a tener que... Él no te va a agarrar y te va a decir, "Ey,
no haces esto, tata, no. Ujú. O sea, Dios no da libre albedrío, como que tú tienes que tener la voluntad, como tú dijiste, Amén. de querer buscarlo, como tú dijiste anteriormente que me encantó, que Jesús es un caballero, Él está a la puerta. Amén. O sea, tú tienes que tomar la iniciativa, tomar tu voluntad, porque es tu libre albedrío, tú estás decidiéndolo. Así Ujú. mismo como decides irte de fiesta, así mismo como decides hacer otras cosas, en vez de poner a Dios en primer lugar, así mismo tú tienes que decidir, entonces lo contrario, abrir Es la eso. puerta. Es Búscalo eso. en la adversidad, búscalo en la prueba, búscalo Ujú. cuando te sientas mal, búscalo cuando te sientas bien. Es otro punto, Es otro punto, exactamente. que cuando Dios ya no nos pone Y que, bien, que cuando ajá, nos da eso que tanto hemos orado, nos olvidamos. exacto, por eso es que llegan las pruebas a veces. Exactamente, porque entonces Él dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que cuando tú estás en prueba, tú Ajá, me alabas, me adoras todos exacto, los días y cuando tú estás bien, que recibiste? exacto. ¿Dónde estás? Y ¿Dónde me y buscas? ¿Cuándo me buscas? mucha gente que dice, y dice tal, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, pero yo nunca te veo haciendo un acto de caridad con alguien que lo Exacto, necesita. Yo nunca te veo agradeciendo a Dios, yo nunca te veo exacto. devolviéndole a la obra. Amén. ¿Me explico? Porque hay que tener en cuenta que No, y tú sabes Dios es que, el dueño de todo. no, y tú sabes que se nota cuando una persona tiene intimidad con Dios, Amén. que es primordial. Se nota. Porque es como tú dices, tú puedes decir gracias a Dios, pero su esencia, su unción Ujú. se nota cuando habla, cuando camina. Es que como dice que cuando tú eres una nueva persona en Cristo, se nota la Cuando diferencia. interactúas con alguien, Exacto, porque ya no vives, cuando se te colma la paciencia. amén. Exacto, ya tu manera de reaccionar es diferente, porque Claro. ahora vive Cristo en mí. Amén. Amén, así es. Sí. Pero eso es muy Y importante creo que... que como, como tú dices que, o sea, como hablamos anteriormente, que Dios nos va moldeando, Ujú, es para poder llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. amén. ¿Me explico? Él nos La moldea hasta estatura del varón tan, y nos va perfecto. del varón perfecto y nos va dando, pero es por nuestro bien. O sea, y me Amén. recuerda a Efesios 4:13 que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O Amén. sea, nos duele, nos cuesta, nos hace decir, pero ¿será que sí existe un Dios? Amén. Nos hace dudar, Mm. pero Es que todo esto el después conecta, de todo tú esto superar las conecta. pruebas, te da toda la respuesta de todas tus dudas, Amén. porque eres una mejor persona. No solamente físicamente, no solamente no eres más fuerte de lo que sea, sino que espiritualmente tú confías plenamente en Dios. Amén. Espiritualmente sabes que hay alguien que te está respaldando y que en Él no te va a hacer pasar por algo que tú no necesitas. Porque tú, un ejemplo claro, tú estás orando mucho tiempo, yo quiero una novia, un novio, yo quiero tal, 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 o yo quiero un trabajo, un trabajo, un trabajo. Pero yo te pregunto, ¿tú estás listo para esa novia o ese novio que estás pidiendo? Amén. ¿Tú estás listo o lista para el Exacto. trabajo que tú le estás Y pidiendo? no solamente de conocimiento en trabajo, No, dije que te graduaste y tienes un bachillerato. No, en mm, el trabajo tú te vas a encontrar una cantidad de personas, exactamente. o sea, no estamos hablando solamente de lo profesional, sino en lo En lo espiritual, espiritual. el ambiente espiritual al cual tú te vas a enfrentar. Mm, El Señor dirá, ¿tú estás listo para eso? exactamente. Porque, Y, hey, los principados, la potestad, todo anda por ahí. ujú, ¿y qué pasa si nosotros tratamos de, ¿cómo te digo?, presionar algo que no es en el momento de Dios? No sale bien. No va a salir bien. No sale, y muchas veces también llegan las pruebas por eso, por la La desobediencia. desobediencia. Y la Y, paciencia. exacto. Es que la falta de paciencia es desobediencia. ¿No? Así que Amén. yo Wow. el Espíritu Santo realmente, Él está haciendo su Ajá. trabajo aquí. Amén. Y yo opino que hay que dejar que el Señor trabaje en nosotros de la manera correcta. Y Y ser paciente, nada, y ser obedecer. paciente, y ser obediente. Y eso, yo siento que eso va a ser un buen tema para un próximo Amén. podcast, la obediencia. Al igual que las amistades que Y nos que, rodean. exacto, Porque que eso es un tema que tanto, abarca que, muchas cosas. ujú, Muchas cosas. Y hay muchas historias en la Biblia que, que tan importante wow. es ser obediente. Y al igual hay No, y si te muchas, pones a pensar qué tan importante es obediente, Abraham fue obediente. exacto. Y la recompensa que tuvo, ¿Ves? ves cómo todo ¿Ves? conecta.
Es que esto, Está esto es todo maravilloso. conecta Y y hay tantas historias de personas que pasaron pruebas en la Biblia mm, que tú te quedas y que, wow, no, yo no pudiera. Entonces, no, y entonces cuando tú ves eso es la... otro tema, Ajá, lo difícil que es seguir a Cristo, lo exacto. difícil que es ser un seguidor de Cristo, y más hoy en día. Ujú. Entonces tú te das cuenta como que al final de cada prueba de estas personas te da como un aliento, una esperanza de que si ellos pudieron, Mira, sí, si ellos pudieron y con Cristo, con exactamente. Dios, yo también puedo. Y no, y aparte, Y los tiempos de antes eran más difíciles, claro, eran más peores. difíciles. No había tanta comodidad como ahora. Amén. No, y tantas cosas que tenemos hoy en día para esparcir la palabra y para ayudarnos unos a los Exacto. otros. Pero lo que iba a decir es que, como tú dijiste, eh, es bueno tener en mente que siempre hay alguien que está peor que tú. Muchas veces Sí, ponemos nuestro problema como es el único problema del mundo. soy la única persona que está Ay, hoy sufriendo. yo no sé qué comer, pero tienes la refrigeradora llena. Ujú. Y tú no te pones a Y no pensar te que hay has sido personas que agradecido. no tienen disque para pensar, sino que es lo que hay. Y hay otras Amén. personas que no hay. Amén. Entonces, Por eso uno tiene que estar agradecido. un agradecido, o sea, agradecido con lo que Dios te da, las oportunidades que te da. Y no Amén. solamente estar agradecido, sino devolver, Amén. ¿sabes? Yo siento que uno de los actos más bonitos que pueden haber hoy en día es el dar. No Es solamente mejor que es recibir. mejor que Ujú. recibir. Entonces, y no dar porque, ojo, y no dar porque tú quieres recibir algo a cambio. Ah, ajá. Dar Cuidado porque de con eso. verdad. Cuidado con eso, que con dar Sí, y por querer algo a cambio. Eso no sí, es. sí. Pero yo creo que ese es otro podcast. Wow, Que está muy bueno. eso, sí. Pero bueno, Ay, de verdad que estos temas cada día se ponen más interesantes y siento yo que aprendemos cada día más y las personas que nos escuchan también aprenden y conocen sobre la palabra y que Dios quiere que y se hagamos. dan cuenta que Dios está orando en ellos Amén. y que puede que haya un llamado para ti ahorita mismo y que tú sabes que tienes un llamado y te da miedo. Así que no le huyas a las No pruebas, le no huyas le a las huyas. pruebas, enfréntala, Enfrenta, párate firme, ajá, pon oración, pon a Dios, para firme ahí, para que que las tú, pruebas no duran para siempre. amén. Y entonces ahí tú te vas a dar cuenta lo grande que puedes llegar a ser, lo impactante que puede ser tu testimonio después de Amén. atravesar las Sí, pruebas. porque, o sea, no te quites mérito, no pienses que, no tengas eso en tu cabeza de yo no puedo, porque tal vez tú sí puedas y tal vez tú eres las personas que tienen que poder para poder ser testimonio a otras personas que lo necesitan. Amén. Así que Bueno, concluimos el segundo podcast, gracias a Dios, del tema de pruebas, que obviamente pudo abarcar muchísimas cosas mucho más, pero más. vamos a Poquito a hacer más, poquito. poquito a poquito, y sabemos que el mensaje le está llegando a las personas que le tienen que llegar. Así Amén. que, ¿con qué nos quedamos hoy? Que ¿Cuál es tu mayor takeout de hoy? la impaciencia es desobediencia. Me gustó esa. Mentira, sí, y No, no, sí. que no le huyamos a las pruebas. Amén. Para mí eso con lo que me quedé, que no hay que huirles, Para hay que mí, con lo que afrontarlas yo me quedé es que las pruebas son un escalón más para subir al siguiente nivel, espiritualmente. espiritualmente. Amén. Y no, espiritualmente y tal vez para llegar al siguiente nivel para que tú puedas entonces ser testimonio y bendición para otras personas. Amén. Así que oración, comunión con Dios, Ayuno. ayuno, Sí, otro tema, es otro ese es tema. otro tema, pero en la prueba uno tiene que ayunar bastante y Así es. es una de las mejores maneras para uno conectar con el Espíritu Santo. Amén. Así que bueno, concluimos el segundo podcast. Sí, Dios está trabajando grandemente aquí y no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros amén. para llevar ese mensaje. Así que nos vemos pronto. Bye.